porque invertir y vacunar es asegurar la sanidad del ganado. La naturaleza te revive. La frescura te envuelve. Yerba mate Colón, digestiva y antiácida. Sentila. 100% fresca y natural. Señor agricultor, está prohibido aplicar plaguicidas en distancias menores a 100 metros de asentamientos humanos o cursos de agua. Denuncie el hecho ante las autoridades locales. Se lo recomienda el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE. Gobierno Nacional, Paraguay de la gente. La participación conjunta de entidades gubernamentales y privadas, ARP Cenaxa, enmarca cualidades positivas desde hace un tiempo, en cuanto a la diversidad de razas y salud animal. Los resultados óptimos obtenidos se traducen en la conquista de los mejores mercados internacionales de la proteína roja proveniente de nuestro país. ARP Fundar, con pasos firmes y seguros para un porvenir venturoso. Vacunar es cuidar la salud de los animales. Valorar tus esfuerzos es asegurar el progreso de la pecuaria nacional. Cenaxa te recuerda que el primer periodo de vacunación 2020 en todo el territorio nacional inicia el 20 de enero y finaliza el 28 de febrero. Su registro se extiende hasta el 13 de marzo. La vacunación contra la fiebre aftosa es para Hacienda General, bovinos y bubalinos, y contra la brucelosis bovina solo para categoría terneras Carimbo 0 con vacuna cepa 19. La salud animal es un compromiso de todos. Cenaxa, transformando la pecuaria nacional con innovación y transparencia. Gobierno Nacional, Paraguay de la gente. Esta es La Unión R800, transmitiendo desde Asunción con la mejor música paraguaya para el mundo. Bien, retornamos a otro bloque más de Amanecer Agropecuario y según la Cornell Alliance for Science, a pesar de que una gran parte de la controversia en torno a los cultivos genéticamente modificados, los famosos OGM o transgénicos, se debe a la creencia de que el proceso de mover genes de una especie a otra no es algo natural. Una investigación muestra que 1 de cada 20 plantas con flores son transgénicas de forma natural. Docenas de plantas que incluyen plátanos, maníes, cerezas de Surinam, lúpulo, este último ingrediente muy importante dentro de la cerveza, por ejemplo, arándanos, té, contienen material genético proveniente de Agrobacterium, la misma bacteria que los científicos suelen usar para desarrollar cultivos transgénicos en laboratorio. La investigación sigue los pasos de un descubrimiento del año 2015 de que
Camote, por ejemplo, es un transgénico natural con genes de Agrobacterium. El ADN de Agrobacterium también se ha encontrado en plantas de tabaco. Los hallazgos se reportaron en un estudio publicado el 21 de septiembre en la revista de Plantas y Biología Molecular. Los investigadores estudiaron los genomas de más de 356 especies de dicotiledóneas y encontraron 15 especies transgénicas naturales. Por lo tanto, la transferencia horizontal de genes desde Agrobacterium a dicotiledóneas está muy extendida según el resumen del estudio. También se ha descubierto que el proceso hortícola de injertar diferentes plantas y juntarlas para conducir al intercambio de genes, lo que significa que los humanos han estado desarrollando plantas transgénicas inadvertidamente. Eso se está refiriendo al tema del injerto. Durante milenios, a partir de los estudios del genoma, podemos ver que el intercambio de genes ha estado ocurriendo desde los albores de la vida. Anteriormente se creía que los genes de Agrobacterium rara vez se transmitían en la naturaleza y los investigadores aún no están seguros de cómo los genes insertados afectan a las plantas donde se encuentran. Solo recientemente comenzaron a buscar material genético de la bacteria en los genomas de las plantas con flores. Lepage, el descubrimiento es un buen augurio para los investigadores europeos. Aparentemente pueden usar estas cepas naturales de Agrobacterium para crear nuevas variedades de plantas sin que caigan bajo el estricto proceso regulador impuesto a los organismos transgénicos. El año pasado la Unión Europea anunció que sus regulaciones excluyen OGMs a través de procesos naturales. El ejemplo de Henry Lutten de la Universidad de Copenhague en Dinamarca, quien ha creado la variedad compacta de la planta de interior llamada Calaunche blosfeldiana, está ahora en la lista para la venta comercial. Él piensa que esta planta no debería contar como OGMs y los últimos hallazgos reforzarán sus casos. Por otro lado, también hablando de cultivos transgénicos, Paraguay ocupa el puesto número 6 en lo que hace a este selecto grupo de 24 países que tienen productos transgénicos o organismos genéticamente modificados aprobados en el uso de su agricultura. Según el informe del ISA, el Centro de Adquisición para Aplicaciones Agrobiotecnológicas, en 2017 la superficie mundial de cultivos transgénicos aumentó a 189.8 millones de hectáreas, lo que equivale al 12.7% de la superficie arable del planeta. Hubo un aumento de 4.7 millones de hectáreas o 3%, digo bien, con respecto al 2016, que era de 185.1. La superficie con cultivos transgénicos ha aumentado casi 112 veces desde el 1996, totalizando un área acumulada entre el 1996 al 2017 de 2.300 millones de hectáreas cultivadas. Es la tecnología de mayor tasa de aceptación en la historia de la agricultura. 11 cultivos transgénicos disponibles comercialmente, como lo son el maíz, la soja, el algodón, la canola, la remolacha azucarera, la alfalfa, la berenjena, papa, zapallo, el zapallo italiano, la manzana y también la papa forman parte de este grupo de cultivos desarrollados bajo la denominación OGM. La soja genéticamente modificada corresponde al 50% del área total. Han sido mejorados para resolver los problemas de los agricultores en el campo y disminuir las pérdidas de resistencia a insectos plaga, tolerancia a herbicidas para controlar malezas, resistencia a enfermedades, adaptación a condiciones climáticas adversas, como lo es el último evento aprobado, por ejemplo, de la soja RH, la soja resistente a la sequía, desarrollado por el país vecino, la Argentina y otra empresa denominada Bioceres. 24 países lo producen, 19 en vías de desarrollo, 53% de la superficie sembrada con cultivos transgénicos y 5 desarrollados forman el 47%. 43 países adicionales tienen autorizaciones para la importación de alimentos derivados de cultivos transgénicos. El resto de los países del mundo no cuentan con regulaciones especiales, por ende los importan sin restricción. Los 5 países son Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá e India. 91.3% de las 189.8 millones de hectáreas. 10 países en Latinoamérica crecieron con cultivos transgénicos, totalizando así 79.4 millones de hectáreas cultivadas. 2 países de la Unión Europea,
España y Portugal sembraron un total de 131.535 hectáreas de maíz transgénico resistente a maíz resistente a insectos, el maíz BT. Paraguay forma parte del grupo de países con mayor expansión también dentro de esta biotecnología, con 3 millones de hectáreas aproximadamente, según refiere el portal Chile Bio sobre la situación de los cultivos genéticamente modificados. Estados Unidos cuenta con 75 millones de hectáreas, 94.5% de adopción. Brasil 50.2 millones de hectáreas, 94% acepta adopción de tecnología. Argentina 23.6 millones, 100% de adopción. Canadá 13.1 millones de hectáreas con 95% de adaptación. La India 11.4 millones de hectáreas con 93% de adopción de esta tecnología, según refiere esta publicación. Paraguay ocupa 3 millones de hectáreas con cultivos tecnológicos al 2017, según este listado elaborado por Chile Bio, y compartimos con ustedes acerca de los biotransgénicos. Existen muchos mitos sobre los transgénicos y también leyendas. Existe un manualcito elaborado por el INVIO en el cual se puede apreciar esta nueva orientación para poder conocer. No es nuevo todo esto, ya tiene sus años, más de 5 décadas que en nuestro país están desarrollando este tipo de trabajos, y el miedo a lo nuevo es lo que muchas veces nos frena en cuanto a la adaptación de estas tecnologías, y también obviamente un proceso de educación que permitiría conocer más. Estamos socializando esto recién. En 1970 el Premio Nobel de la Paz fue adjudicado al doctor Norman Borlaug, el padre de la Revolución Verde, con base en lo que el comité del Premio Nobel concluyó: más que cualquier otra persona de esta época ha ayudado a entregar pan al mundo hambriento. Hemos tomado esta decisión con la esperanza de que satisfacer el hambre también conlleve a la paz del mundo. Ha ayudado a crear una nueva situación en el orbe y ha traducido el pesimismo en optimismo en lo que se refiere a la dramática carrera entre la explosión demográfica y nuestra producción de alimentos. Por primera vez en la historia de la humanidad existe más alimento de lo que el mundo puede consumir. Existe una población de 7.500 millones de personas, según las estadísticas agrícolas levantadas alrededor del mundo hoy día, gracias a la utilización de la tecnología liberada por investigada por el doctor Norman Borlaug. Se puede alimentar a 10.500 millones de personas, es decir, existe un interesante excedente de alimentos con el cual se puede hacer frente a esa denominada catástrofe demográfica que muchos han hablado a lo largo de este tiempo, y sobre todo también destacando que en la misma o en menor superficie que la que se ha venido realizando en los últimos años. En la Edad Media, 5 de cada 8 nacimientos no llegaba a término correcto, los bebés morían. Y da la pauta de que algo ha mejorado. Y aparte de eso, las guerras por recursos han terminado hace décadas, siglos. Entonces también es otro gran logro que se ha dado con este tipo de herramientas a lo largo de la historia. Entonces, muchos hablan de seguir trabajando con herramientas perimidas, muchos hablan de seguir fomentando el uso de semillas tradicionales, pero si ponemos en la balanza el tema de los rendimientos, de la adaptación o mejoramiento genético que haya conseguido esto a lo largo del tiempo, es todavía una deuda pendiente en nuestro país y que debería de ser investigado para poder seguir todavía contando con las variedades nacionales o las que han sido adaptadas a lo largo de la historia de nuestro país en materia de productiva, para que estos tengan rendimientos acordes a las necesidades de estos tiempos. 5 de la mañana, 3 minutos, vamos hasta Isaac nuevamente y enseguida retornamos con más Amanecer Agropecuario. Ahí va, ahí va.
Marineritos de mi patria que van bogando así por el ancho ríos que cruzan altivos por el Amambá. Ya la caravana de Bella la bandera formando pradera van con su ñandutie, agitando así con sus blancos pañuelitos a los marineritos de su bogar bogar. Ahí va, ahí va. De tribor a babor, avanzando la falúa. Son los acuáticos bohemios, marineritos de mi patria, que van bogando así por el ancho ríos que cruzan altivos por el Amambá. Y a la caravana de Bella la bandera formando pradera van con su ñandutie, agitando así con sus blancos pañuelitos a los marineritos en su bogar bogar. Marinero, marinero, gallardo mensajero de mi patria al Paraguay. La Unión R800, amplitud modulada desde Asunción, Paraguay, para el mundo. Caraillo Cocue, Ipurútano plaguicida, 100 metros o Ibará Coga asentamiento Haxiriwi. Daupeyano Catú, Reicuaucábara Murubillacueran de Tabaduabape. Nemomorá, Servicio Nacional de Calidad a Sanidad Vegetal de Semillas, SENAVE. Gobierno Nacional, Paraguay de la gente. El bolso de gimnasia. El abrigo de Juan. La raqueta de Laurita. María, sacate las presiones, deshinchate. El nuevo yogur Estemas favorece la digestión y aumenta las defensas de tu organismo, al tiempo que mejora tu tránsito intestinal y reduce la hinchazón. Próbalo hoy. Anímate a ser vos. La Fundar está abocada a la asistencia permanente de los pequeños y medianos productores en el manejo del suelo con parcelas demostrativas, especialmente para la producción de mandioca, algodón, maíz, banano, citrus y la administración de tambos y crías de peces. La asistencia técnica a los productores está a cargo de conocidos profesionales de cada rubro, quienes cumplen funciones en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Un pacto armónico entre el sector público y privado. Vacunar es cuidar la salud de los animales. Valorar tus esfuerzos es asegurar el progreso de la pecuaria nacional. SENACSA te recuerda que el primer periodo de vacunación 2020 en todo el territorio nacional inicia el 20 de enero y finaliza el 28 de febrero. Su registro se extiende hasta el 13 de marzo. La vacunación contra la fiebre aftosa es para Hacienda General, bovinos y bubalinos, y contra la brucelosis bovina solo para categoría terneras Carimbo 0 con vacuna cepa 19. La salud animal es un compromiso de todos. SENACSA, transformando la pecuaria nacional con innovación y transparencia. Gobierno Nacional, Paraguay de la gente. ¿Por qué elegir Aftosan de Biogénesis Vago? Porque es la primera y única vacuna antiaftosa aprobada para su venta y distribución en los países más avanzados en caso de emergencia sanitaria. La planta productora de Aftosan cuenta con alta capacidad tecnológica, fecunda calidad de elaboración y recursos humanos altamente calificados que apuntan siempre a la optimización y mejora continua. Aftosan de Biogénesis Vago representa, garantiza y vende Ciavet SRL, 24 años al servicio de la sanidad animal. Capitán Cañizay Teodoro Salvador Mongelos, teléfonos 20 15 42, 20 18 93 y 21 16 38. Email ciavet@rieder.net.py. En busca de las noticias, con las perspectivas de formar opinión.
La dinámica de la unión. R800 amplitud modulada. Ayer de nuevo yo partí, dejando mi hermosa nación, paisaje, amor y pasión, romántica, heroica nación. La voy por este mundo a cantar, profunda emoción sentí en mi gran patria feliz, cumpliendo voy mi misión, soldado del arte soy. Frontera nunca encontré, con mi guitarra y mi voz, mi nación, Paraguay, mi nación. A Dios yo le pido que antes de morirme de volverte a ver, Paraguay, mi nación, Paraguay. A Dios yo le pido que antes de morirme de volverte a ver. Patria feliz, cumpliendo voy mi misión, soldado del arte soy. Frontera nunca encontré, con mi guitarra y mi voz, mi nación, Paraguay, mi nación. A Dios yo le pido que antes de morirme de volverte a ver, Paraguay, mi nación, Paraguay. A Dios yo le pido que antes de morirme de volverte a ver, de volverte a ver, de volverte a ver, de volverte a ver, de volverte a ver. Gracias, estimado Isaac. Y la biotecnología puede definirse como el empleo de organismos vivos para la obtención de un bien o servicio útil para el hombre. Así, la biotecnología también se expresa a lo largo de la historia como la fabricación de vino, pan, queso, yogur, que utilizan, por ejemplo, la levadura para poder darle cierta característica. El descubrimiento de que el jugo de uva fermentado, por ejemplo, se convierte en vino, que la leche puede convertirse en queso o yogur, o que se puede hacer cerveza fermentando soluciones de malta y lúpulo, fue el comienzo de la biotecnología a nivel primitivo, hace ya miles de años. Aunque en ese entonces los hombres no entendían cómo ocurrían estos procesos, podían utilizarlos para su beneficio. Estas explicaciones constituyen lo que se conoce como biotecnología tradicional, que se basa en la obtención y utilización de los productos de ciertos microorganismos. Hoy, en cambio, los científicos comprenden cómo ocurren estos procesos biológicos y lo que les ha permitido modificarlos o copiarlos para obtener mejores productos. Saben además que los microorganismos que fabrican compuestos químicos claves para la industria son estos aminoácidos, ácidos orgánicos, los alcoholes y enzimas que pueden emplearse eficientemente en diversos procesos para la fabricación de detergentes, papel, medicamentos, entre otros. La biotecnología moderna surge en la década de los 80 y utiliza técnicas denominadas en su conjunto ingeniería genética para modificar y transferir genes de un organismo a otro. Hablábamos en el bloque anterior, por ejemplo, de cómo el proceso de... se me fue la palabra. Eso que hacemos siempre, injerto,
que hacemos con plantas como mango, limones y demás cosas, es un proceso de mejoramiento genético, o modificación genética. De esa manera es posible producir insulina humana en bacterias y consecuentemente mejorar el tratamiento de la diabetes, por ejemplo. Por ingeniería genética también se fabrica la quimosina, enzima clave para la fabricación del queso y que evita el empleo del cuajo en ese proceso. La ingeniería genética también hoy es una herramienta fundamental para el mejoramiento de los cultivos vegetales. Por ejemplo, es posible transferir un gen proveniente de una bacteria a una planta. Tal es el ejemplo, por ejemplo, de los maíces transgénicos resistentes a insectos, el maíz BT. En este caso, los bacilos del suelo fabrican una proteína que mata a las larvas de un insecto que normalmente ataca al maíz. Y al transferirle un gen correspondiente a esta proteína, el maíz puede fabricar esa proteína y así resistir a la plaga, según menciona este artículo de Chile Bio. Como por ejemplo, podemos hablar de los mitos y leyendas sobre los transgénicos. Les hablaba, por ejemplo, de la época de 1970, en donde el Premio Nobel de la Paz fue adjudicado al doctor Norman Borlaug, un ingeniero agrónomo que dedicó su vida a la investigación, un científico que dedicó su vida a la investigación, mejor dicho, en lo que el comité del Premio Nobel decía: más que cualquier otra persona de esta época ha llegado a entregar pan al mundo hambriento. Hemos tomado esta decisión con la esperanza de satisfacer el hambre también conlleve la paz del mundo. No se puede hablar de paz con estómagos vacíos, decía Borlaug en su momento. Ha ayudado a crear una situación en el orbe y ha traducido el pesimismo en optimismo en lo que se refiere a la dramática carrera que está entre la explosión demográfica y nuestra producción de alimentos. El doctor Norman Borlaug se erigió en el ícono del desarrollo agrícola para los grandes granjeros pobres de los países en desarrollo del mundo también. Nació en una granja en Cresco, Iowa, Estados Unidos, y marcó su huella en la agricultura gracias a su compromiso personal y profesional con la lucha contra el hambre y la pobreza. Fue pionero en la labor de desarrollo de variedades de trigo de alta producción, semienano y resistente a enfermedades, así como en la defensa del uso de variedades de cultivos genéticamente modificados a fin de mitigar la pobreza y el hambre. Al ser condecorado como el Premio Nobel de la Paz por salvar del hambre a 1.000 millones de personas, Norman Borlaug recordó sabiamente al mundo que él había simplemente comprado cierto tiempo y que la inversión continua en la tecnología de cultivos mejorados constituía una obligación para alimentar al mundo del mañana. Borlaug fue un vehemente defensor de los cultivos biotecnológicos y genéticamente modificados, los cuales percibió como una de las herramientas tecnológicas necesarias para garantizar la seguridad alimentaria del futuro. Afirmó lo siguiente: durante la época pasada hemos presenciado el éxito de la biotecnología vegetal. Esta tecnología ayuda a los granjeros de todo el mundo a lograr una mayor producción, al mismo tiempo que se reduce el uso de pesticidas y la erosión del suelo. Los beneficios y la seguridad de la biotecnología se han corroborado durante la última década en países en los que habita más de la mitad de la población mundial. Lo que necesitamos es valor por parte de los líderes de estos países, donde a los granjeros no les queda otra opción más que usar métodos obsoletos y menos eficientes. La revolución verde, del cual Borlaug es padre, y ahora la biotecnología también, ayudan a satisfacer la creciente demanda de la producción de alimentos al mismo tiempo que se preserva nuestro ambiente para generaciones futuras. El uso de la biotecnología ha traído menos uso del arado, menos uso de herramientas que anteriormente generaban en el suelo mucho daño. Ha permitido ahorrar combustible, evitando las emisiones de gases de efecto invernadero también. Entonces es otro de los intangibles beneficios de esta agricultura, y por sobre todo ha reducido considerablemente el uso de los muy controversiales pesticidas que anteriormente eran muy peligrosos, y hoy día esas moléculas que cada tanto también van renovándose han ido reduciéndose en su agresividad para con las personas. Pero eso sí, la dosis hace al veneno. Todo en exceso hace daño.
Decíamos que los organismos vivos para la obtención de un bien o servicio útil para el hombre es denominada biotecnología. La leyenda negra de los transgénicos, los múltiples avances y las aplicaciones de la biotecnología que abarcan un amplio campo de adelantos científicos son muy conocidos en el ambiente de la ciencia, pero fuera de estos círculos ha entrado a formar parte de lo que podríamos llamar la leyenda negra. Por ejemplo, muchos hablan de las semillas Terminator, semillas que generarían un daño irreversible a millones de personas, inclusive la muerte. Si como la leyenda negra se toma la aceptación de la Real Academia Española, que la define como la opción desfavorable y generalizada sobre algo o alguien, generalmente infundada, nos encontramos con una descripción bastante precisa de lo que representa la biotecnología y especialmente los organismos genéticamente modificados por parte de la sociedad. Esta situación abre interrogantes sobre quién ha creado esta leyenda, por qué, qué fines se ocultan tras la difusión de una leyenda negra en un ámbito que es científico. ¿No habían terminado con el caso de Galileo los ataques dogmáticos a la ciencia y la investigación?, se pregunta. En este documento, el cual se denomina Mitos sobre los transgénicos y las leyendas, se enumeran y aclaran algunas de las fábulas que más se han extendido sobre los transgénicos. Así también este ha dado lugar a su leyenda negra. Según la Real Academia Española, una fábula es una relación falsa, mentirosa, de pura intervención, carente de todo fundamento, y así también una ficción artificiosa con que se encubre o disimula una verdad, según refiere este escrito. La fábula de la resistencia, por ejemplo, es una de ellas. Las plagas desarrollan resistencia a medio y a largo plazo. No es cierta. Después de más de 10 años produciendo cultivos BT resistentes a insectos en todo el mundo, los científicos apenas han encontrado signos de resistencia de las plagas en el campo. Por ejemplo, se ha realizado un cuidadoso seguimiento de las poblaciones de taladro en campos de maíz BT, sin que se haya detectado ningún cambio en su resistencia a la toxina. En cualquier caso, el problema de la resistencia de plagas de una variedad que incorpora un MG es principalmente para la industria, que debe tener preparadas semillas alternativas para que los agricultores no tengan que volver a sistemas de cultivos menos eficientes con semillas no mejoradas genéticamente. No es problema ambiental, sino problema técnico. La fábula de la productividad, por ejemplo, es otra. La producción de cultivos transgénicos es menor a las convencionales de ese, pero tampoco es cierta. En la Unión Europea, los cultivos BT, al igual que la tecnología aplicada para el control de plagas, tienen rendimientos variables, dependiendo, menciona esto, fundamentalmente de la presión local de la plaga y de los daños. Un reciente estudio general sobre el impacto de los 9 años de cultivos comerciales del maíz BT en Europa demostró que se han conseguido importantes beneficios en la producción, así como beneficios económicos netos en las explotaciones o sistemas de producción, mejor dicho. En todos los países europeos que cultivaron maíz BT se registraron aumentos en la producción que oscilaron entre 5 a 15% y el 25% en zonas de infestación muy alta. En un reciente sondeo realizado entre agricultores españoles, también se vio que los agricultores que utilizan maíz BT obtuvieron mayores producciones de media para los productos de maíz convencional. Por ejemplo, en la provincia de Zaragoza se obtuvo un importante crecimiento de la producción, que aumentó entre 5 y 10% por hectárea, lo que supone que juntos con los menores costes en pesticidas, aumento en la renta del agricultor, el agricultor tuvo un ingreso 120 euros mayor por cada hectárea. Eso confirma los resultados de los experimentos de campo a largo plazo con maíz BT de proyectos europeos, ECOGEM, en el que se vio que la producción y el tamaño del grano de maíz mejorado genéticamente es mayor y permite reducir significativamente el uso de pesticidas. 5 de la mañana, 20 minutos, vamos nuevamente hasta Isaac y enseguida retornamos con más Amanecer Agropecuario. Azucena, tropical y bella, envuelta en fragancias de un naranjo en flor, novia del bohemio,
solitario y triste, hoy quiero que escuches mi canción de amor. Parece que el cielo con su lentejuela alumbra el camino este trovador. En mi serenata, mi noche azucena, te digo muy bueno, sembora el tumí. Eres la morena, tentación ardiente, en la lejanía siento palpitar mi noche azucena, jardín de mis sueños, mi alma bohemia te quiere besar. Parece que el cielo con su lentejuela alumbra el camino este trovador. En mi serenata de noche azucena, te digo muy bueno, sembora el tumí. Te digo muy bueno, sembora el tumí. Te digo muy bueno, sembora el tumí. La Unión R800, amplitud modulada, desde Asunción, Paraguay, para el mundo. ¿Por qué elegir Aptosan de Biogénesis Vago? Porque es la primera y única vacuna antiaftosa aprobada para su venta y distribución en los países más avanzados en caso de emergencia sanitaria. La planta productora de Aptosan cuenta con alta capacidad tecnológica, fecunda calidad de elaboración y recursos humanos altamente calificados que apuntan siempre a la optimización y mejora continua. Aptosan de Biogénesis Vago representa, garantiza y vende Ciavet SRL, 24 años al servicio de la sanidad animal. Capitán Cañizay Teodoro Salvador Mongelos, teléfonos 20 15 42, 20 18 93 y 21 16 38. Email ciavet@rieder.net.py. La Comisión de Salud Animal Regional Teniente Esteban Martínez Chaco, a la vanguardia de la producción ganadera, con la oficina móvil equipada e instalada con la más alta tecnología, es una de las mejores herramientas para la lucha contra la aftosa. Porque invertir y vacunar es asegurar la sanidad del ganado. Vacunar es cuidar la salud de los animales. Valorar tus esfuerzos es asegurar el progreso de la pecuaria nacional. Cenaxa te recuerda que el primer periodo de vacunación 2020 en todo el territorio nacional inicia el 20 de enero y finaliza el 28 de febrero. Su registro se extiende hasta el 13 de marzo. La vacunación contra la fiebre aftosa es para Hacienda General, bovinos y bubalinos, y contra la brucelosis bovina solo para categoría terneras Carimbo 0 con vacuna cepa 19. La salud animal es un compromiso de todos. Cenaxa, transformando la pecuaria nacional con innovación y transparencia. Gobierno Nacional, Paraguay de la gente. Estás escuchando R800, Radio La Unión, amplitud modulada, desde Asunción, Paraguay, para el mundo. Muchachita que despierta en la patria del arriero, a los rayos del lucero y a los trinos del zorzal, a tus labios y mejillas dio su rosa del oriente y su hechizo el sol naciente de hermosura natural. Muchachita de ojos negros y trenzada cabellera, trae la brisa mañanera en sus alas para ti. Cuando alegre te levantas en la bella madrugada, la caricia perfumada de la selva guaraní. Tienes tú dos estrellitas en mi cielo parpadean, o dos fuentes que bordean tu pestaña de Amambay.
Sin embargo eres humilde como rústica violeta que se oculta en la floresta de mi dulce Paraguay. Boquita es por su forma, su color y su dulzura la mejor fruta madura del mejor jugo de amor. Y tu pecho de paloma guarda el más grande tesoro, vale más que el mismo oro tu cariño y tu candor. Sin embargo eres humilde como rústica violeta que se oculta en la floresta de mi dulce Paraguay. Gracias, Isaac, y retornamos a otro bloque más de Amanecer Agropecuario. En 1960, una hectárea alimentaba a solamente 2 personas. Al 2010, la misma hectárea alimenta a 9 personas. Todo esto es gracias al uso de tecnología cada vez más eficiente en la producción de alimentos y obviamente también a las investigaciones que van detrás de todo esto para conseguir esos índices. Menos área, más alimentos. Entre 1960 al 2010 aumentó la superficie destinada a la producción de cultivos solamente el 12%. Pero en lo que hace a la productividad agrícola mundial, esta aumentó 150 a 200%. Entonces, son gracias a estos trabajos que se realizan desde la investigación y desarrollo hasta lo que representa su siembra, cosecha y obviamente también puesta a disposición de la humanidad cuando ya lo tenemos en la mesa. Entonces las mejoras de rendimiento e intensidad de producción son posibles gracias muchas veces a estas investigaciones e innovaciones tecnológicas, sobre todo la biotecnología. Sin suelos sanos peligra la seguridad alimentaria también. Gracias a la utilización de biotecnología, por ejemplo, se ha reducido considerablemente el uso de agroquímicos utilizados para el control de ciertos agentes, tanto que atacan a las plantas como así también intervienen en el proceso de suelo. Entonces, el suelo es un recurso no renovable. Sabemos bien que este provee más del 95% de los alimentos. Se necesita aumentar también la producción agrícola al menos en un 50% para el 2050. En ese entonces, la población mundial llegaría a 9.100 millones de personas. Les he repetido este dato hace un buen tiempo ya. Actualmente, en la superficie agrícola que se utiliza, y estando un tanto lejos todavía del 2050, tenemos una producción de alimentos para 10.500 millones de personas. Esto sin poner en riesgo lo que se denomina la sostenibilidad y sustentabilidad. ¿Cómo lograrlo si no protegemos el suelo? Es otra gran interrogante. Entonces, que se hace un llamado a los agricultores para que cuiden sus suelos y también cuiden las prácticas culturales como el exceso de labranza, el uso de las quemas también, que es un enemigo número 1 de las labores agrícolas. Entonces, ¿por qué es importante hablar de suelos? Es importante hablar de esto para poder dimensionar la cantidad de suelos aptos para la agricultura del planeta. También basta con imaginar que la Tierra es de tamaño de una manzana y que un círculo de 1 centímetro de diámetro equivale al área agrícola global. De ese punto proviene el 95% de los alimentos que consumimos y que cada año perdemos un poco de esa área debido a la erosión. La erosión, sabemos, genera un impacto negativísimo a la producción, no solamente de alimentos, sino que también de otros insumos que se utilizan en la industria, por ejemplo para vestirnos, el caso del algodón, para extraer aceite, el caso de la soja, del sésamo. El suelo se degrada, se erosiona, este pierde fertilidad,
el suministro de nutrientes se reduce porque se pierde la capa vegetal en donde se genera la productividad de los cultivos. Y obviamente la productividad de estos cultivos se ve afectada. En vez de producir 1.100 kilos, 1.500 kilos en sésamo, se llega solamente a 300, 250, 100 en algunos casos. Y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, estima que en promedio el rendimiento anual de los cultivos se reduce en 0,3% debido a este factor de erosión. Si esto se mantiene, podría haber una reducción del 10% de rendimiento potencial anual para el 2050, y esto encarecería los alimentos, cosa que todavía no está ocurriendo porque a medida que aumenta la productividad, los alimentos van siendo relativamente más baratos. Depende siempre esto de otros factores también económicos que hacen a las políticas de los estados también para poder ser adquiridos por las personas sin mayores inconvenientes. No es el caso de Venezuela, por ejemplo, que días pasados reiteramos la cifra de cuál es el sueldo mínimo mensual. El sueldo mínimo en Venezuela es de 41.000 guaraníes. Con 41.000 guaraníes que no sobrevivía acá un día. Allá ellos ganan eso. A pesar de tener 150.000 bolívares en lo que hace a su sueldo en efectivo y otros 150.000 en lo que hace a un bono alimentario que le denominan. Esos 300.000 totalizan al cambio acá en nuestro país 41.000 guaraníes. Entonces, algo está fallando. No es que no haya alimentos, es que los gobiernos, muchas veces por causa de la corrupción, hacen que estos estén no muy accesibles para la población. ¿Cuáles son las principales causas de la erosión? Se pregunta. Hay causas naturales como el exceso de lluvias, las sequías y los vientos intensos. También están las causas generadas por las malas prácticas agrícolas, como el exceso del arado o la labranza, plantar monocultivos en pendientes excesivas y sin curvas de nivel, dejar al suelo descubierto sin capa vegetal, las quemas como práctica cultural ancestral antes de la siembra, hasta ahora muy vigentes en nuestro país, dejar al suelo descubierto sin capa vegetal también. Hay un modelo agrícola de producción que tiene éxito con el sistema de siembra directa, labranza mínima, pero hasta ahora parece que ese sistema no es redituable aparentemente para los pequeños productores, que a lo mejor no cuentan con las herramientas o no contarán con los conocimientos necesarios para aplicarlas. Pero es también una constante que hace años, décadas, Rolders, Ken Morilla, el que ya ha cambiado su forma de estar con nosotros, Magín Mesa, por ejemplo, han tenido presentes para transmitir ese tipo de tecnología a los pequeños agricultores. En algunos casos, en zonas de Caaguazú, en zonas de San Pedro, los productores están integrándolos ya a su sistema de cultivo de soja, de maíz, sésamo, y le está yendo bastante bien. Mientras todavía los vecinos, algunos siguen asomándose por encima, hablando de términos ganaderos, encima del alambrado todavía para poder saber si va a funcionar o no. Pero ha demostrado que está siendo muy exitoso y Paraguay es el pionero en esta técnica de cultivo. El exceso de insumos también, la ley del mínimo, que muchas veces no se respeta creyendo que aplicando más vamos a tener más rendimiento. No, el suelo también tiene su punto de tolerancia, la planta también absorbe solamente lo que necesita y el resto ya es gasto, no inversión. La falta de rotación de cultivos, entre otras técnicas, también hacen que nuestros sistemas de trabajo dentro de la agricultura familiar vayan fracasando. Y obviamente también la asistencia del gobierno o el asistencialismo del gobierno no ayuda mucho cuando los productores no tienen el conocimiento técnico necesario para poder generar las herramientas que le permitan entonces tener esos rendimientos que les saquen la dependencia del Estado. Están muy mal acostumbrados. 25.000 millones de guaraníes aparentemente en subsidios, paquetes tecnológicos lo llaman ellos, fueron entregados solamente en el 2019, sumando ya esto a la larga lista de años de asistencia económica, entre comillas, a los productores, totalizando más de 1.500 millones de guaraníes en 10 o 15 años.
una barbaridad es lo que se invierte, pero los resultados son cada vez menos exitosos. ¿Por qué? Porque ese productor solamente espera nomás ya lo que se le da, no invierte en esfuerzo. Se decía, 1.500 millones de guaraníes gastó, dice el artículo periodístico que estaba leyendo, en combustible del Ministerio de Agricultura y Ganadería para los tractores en cultivo de sésamo. No es una inversión, no lo miran así como una inversión, sino ya como un gasto. Entonces, algo está pasando. Y el Ministerio de la Agricultura Familiar o Viceministerio de la Agricultura Familiar va a entrar de contramano a todos los proyectos que actualmente vienen ejecutándose en diferentes autarquías. ¿Para qué se hicieron las autarquías y hoy se va a crear una nueva dependencia que va a hacer lo mismo que estas están teniendo? ¿Para más cargos públicos? Podría ser. ¿Para solucionar la agricultura? ¿Quién sabe? Pero es lo que se tiene. ¿Por qué se mantienen las quemas si atentan contra la protección de cultivos? Es una práctica cultural arraigada que tiene a favor el control de plagas y malezas antes de la siembra a un costo mínimo, pero a largo plazo la quema del suelo termina por erosionarlo. Además, el fuego se puede salir de control. Interesante es lo que propone esta página denominada CropLife Latinoamérica, en donde uno puede leer esta y otro tipo de informaciones que hacen a la protección de cultivos, la biotecnología, las actualidades en estas áreas, los recursos que se disponen para llevar adelante una tarea agrícola exitosa, plagas, conocer más las plagas que afectan a los diferentes tipos de cultivos, cómo controlarlas. El manejo integrado de plagas es una realidad que no debemos dejar de escapar, no solamente ya aplicar por aplicar un producto ante los primeros indicios, sino que hay que medir primero la identificación de esta plaga, hay que medir también el tipo de control que se puede hacer y si está todavía por debajo del daño económico que ésta pueda afectar los rendimientos. O sea, afectando los rendimientos, obviamente el umbral de daño económico que se tiene en cuenta para tener o no en consideración la aplicación de otro defensivo, que son muy costosos, por cierto, pero que existen también técnicas naturales para controlarlos y muy eficientes igualmente. Hablábamos de la quema. Es una mala práctica que se tiene en nuestro país. Difícilmente se pueda desarraigar esto de los productores. Ya ha quedado, por ejemplo, en evidencia las malas prácticas de quema para en las zonas de arroyos y esteros. Muy vista en la zona de acá del camino Luque Samber, por ejemplo, en otros establecimientos, aunque muchas veces no son los productores los que hacen, sino que la gente cuando va en su vehículo, obviamente fumando, tira la colilla todavía encendida de su cigarrillo y genera esas llamas incontrolables muchas veces, aunque también en ciertas ocasiones los mismos productores hacen ese tipo de control porque un fósforo es más barato que un tratamiento químico o hacer pasada de tractor. Pero es la manera en la que se trabaja lastimosamente y las sanciones muchas veces no llegan a ser aplicadas. Entonces, a pesar de los llamados a conciencia de los agricultores para que abandonen la quema de los suelos e implementen otro tipo de acciones que protejan la capa vegetal, al quemar el suelo es quemar vida. La quema del suelo perjudica a los organismos y microorganismos que degradan la materia orgánica, airean el suelo o mejoran su estructura y liberan nutrientes. Pero esos son puntos de la agricultura que no se ven, no están presentes a simple vista, pero que sí, cuando tenemos nuestro cultivo ya y queremos que exprese su máximo potencial de desarrollo, en los rendimientos vemos que son pobres o la planta realmente mínimamente germina o germina mal. Y raquítico, ¿por qué? Porque los nutrientes han sido removidos, han sido evaporados, los que procesan esos nutrientes ya no están ahí. Entonces las quemas contribuyen también al calentamiento global por la liberación de dióxido de carbono y afectan la calidad del aire, como pudimos apreciar últimamente tras las grandes quemas, por ejemplo, que se desarrollaron en el Chaco, como el viento norte traía consigo el humo y otros también tipo de problemas para la salud pública. ¿Qué tecnologías ayudan a preservar los suelos sanos? Todas las tecnologías utilizadas en la agricultura cumplen un papel esencial para aumentar la producción en menos área, en tierra,
en menos tierra y en menos suelo, lo que ayuda a preservar la frontera agrícola y proteger zonas de bosques. El aumento de la superficie destinada a la producción de cultivos entre 1960 al 2010 fue de apenas un 12%. Es decir, que la productividad agrícola mundial aumentó entre 150 a 200% y no se tuvo que utilizar más tierra para producir más alimentos. Les decía, en la década del 60, una hectárea alimentaba a 2 personas. Hasta el 2010, gracias a las herramientas que se utilizaron, la misma superficie alimentaba ya a 9 personas. Entonces, eso quiere decir que ha mejorado algo circunstancialmente con el uso de tecnología. Entonces, con una hectárea se alimentan hoy día a 9 personas. Esto es posible gracias al uso de tecnologías como semillas mejoradas, semillas tratadas, el riego, la fertilización, el control de plagas y enfermedades más eficientes, con la biotecnología y hoy con tecnologías de agricultura de precisión y agricultura digital. Ya no es más solamente la azada, el machete o el rastrillo, sino que ya existen otras herramientas que, por ejemplo, han permitido desarrollar la agricultura de Estados Unidos a un posicionamiento de cerca de 990.000 millones de dólares anualmente. Holanda, por ejemplo, tiene una agricultura que le provee de 100.000 millones de dólares anual. Nosotros acá tenemos una agricultura que llega a 3.000 millones de dólares en el mejor año con la soja, otros 1.000 y pico de millones de dólares en lo que refiere a la producción de carne, en comparación con todo el potencial que se tiene. Podría dar un ejemplo específico de cómo esas tecnologías, además de ahorrar el suelo y ayudan a preservarlo, menciona. Se dan varias. El primero es que el uso de la biotecnología ha disminuido el uso de productos fitosanitarios o plaguicidas porque tienen incorporada la bacteria Bacillus thuringiensis, el famoso BT, que tiene propiedades insecticidas. Las semillas biotecnológicas resistentes a herbicidas no requieren labranzas antes de la siembra, lo que evita la erosión del suelo y mantiene la cobertura del suelo protegiéndolo y preservándolo también con un alto grado de humedad. Otro ejemplo son los avances en productos fitosanitarios. Hoy encontramos formulaciones hechas con base en agua, no son inflamables y son biodegradables. También se pueden encontrar en el mercado ingredientes activos que se liberan en condiciones precisas. Puede ser con la luz solar, con la humedad o con la temperatura. Eso significa más precisión. El trabajo de campo realizado por biólogos es enorme hoy día porque todos los microorganismos de suelos tienen grandes generalidades o cualidades para protegerlo. Por eso no se deben quemar. Los inoculantes, por ejemplo, están desarrollados con microorganismos que atraen el nitrógeno y el fósforo del aire hacia el suelo y luego a la raíz de las plantas. Las nutre, las ayuda y tienen una mejor capacidad de reacción cuando las plagas, por ejemplo, las atacan. Hacen un papel de protección y también de fertilización al mismo tiempo. El desarrollo de los biólogos hoy día dentro de la agricultura consiste en identificar y producir con exactitud en el laboratorio, por ejemplo, 300 gramos de un inoculante producido por la industria contiene la misma cantidad de rizobia que un camión con 4 toneladas de tierra. La rizobia o los rizobium son microorganismos que atraen el nitrógeno y que viven en la tierra. En otras palabras, se producen un producto con potencial efecto positivo de un organismo natural en condiciones ya manipuladas o en condiciones controladas. Las plagas y malezas y enfermedades que atacan a los cultivos demandan el uso de plaguicidas. Hoy día, gracias a la adopción de las buenas prácticas agrícolas, estas han ido disminuyendo. Es una exigencia imperativa el uso de BPA para todos los agricultores también. Existen variedades de listas de chequeo que permiten a estos agricultores reducir y manejar el riego, por ejemplo, también desde el uso del equipo de protección personal, las famosas EPP. Luego, también leer, comprender y seguir las instrucciones de la etiqueta para aplicar en condiciones climáticas específicas, contar con la asesoría de técnicos en las áreas agrícolas, así también usar los insumos correctamente, entre otros. Ya no es más aplicar por aplicar nada más, porque los insumos son cada vez más costosos y entonces esto repercute cuando los precios de los principales commodities también están a la baja. ¿Cuál es la recomendación para los agricultores?
que un puñado de tierra o de suelo puede vivir más microorganismos que todos los seres humanos y que ellos son los que dan estructura al suelo, le dan fertilidad para que la semilla pueda germinar, crecer y dar una buena cosecha. Hay que pensar en esto antes de quemar, antes de sobredosificar, así también ararlo. Demasiado constituye un serio riesgo para la producción agrícola, por lo que también el viento hace su factor de erosión. Hay que proteger al suelo y si es necesario recuperarlo gracias a las plantas que en nuestro país contamos para que ésta pueda hacer desarrollar los abonos verdes, el lupino, la crotalaria, también pueden ser los cultivos que antes de su etapa de carga de granos pueden ser incorporados también al suelo o encamados para que éste pueda actuar de cobertura y así el suelo pueda regenerarse con la ayuda de ciertas herramientas como los bioestimulantes o los regeneradores mismos, así que pueden ir incorporándose con materia orgánica. Bien, 5:50 minutos, creo que tenemos todavía pendiente una tanda comercial, ¿verdad? Así que con esto vamos cerrando Amanecer Agropecuario de la fecha, una música que el señor Isaac tiene preparado para nosotros, agradeciendo también a Abel Benítez, que nos está sintonizando desde Curuguatí a estas horas y nos ha escrito un mensaje de aliento para este 2020, igual deseos para ellos que sean un 2020 bastante positivo, con mucho más trabajo y que obviamente también sea de beneficio para toda la comunidad y sociedad este nuevo año que va iniciando. Damos paso ya a Javier Panza, en instantes viene con Enfoque 800, cargado de muchas informaciones de orden nacional e internacional, así también ya desearles una excelente jornada a todos y nos vamos hasta mañana con más Amanecer Agropecuario. Cuentan la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní que sobresaltado por un grito a su madre pidió apoyo.